Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Rengifo y para el primer parcial de pensamiento sistémico vamos a hablar de la gestión de cadenas de suministro. Este fue un concepto que nació en 1980 y desde su origen ha sido propenso a recibir varios significados. Unos caracterizados por la ignorancia en el tema y otros pues dados ya que no existe una definición exacta del concepto. Por este motivo, varios expertos en los temas relacionados a la cadena de suministro han dado diferentes definiciones teniendo en cuenta pues su naturaleza, es decir, como su corriente, de acuerdo al contenido, al contexto. Estas definiciones han sido basadas en el manejo de procesos, teniendo en cuenta los procesos que se incluyen en las cadenas de suministro, las estructuras que tienen, los modelos de cadenas y las tomas de decisiones. Asimismo, como existen varias definiciones, también se presta para diferentes interpretaciones. Entonces, a continuación vamos a hacer un breve recuento de las definiciones que han dado diferentes autores. Entonces, por un lugar se encuentra Moritz and Devers, que en 1995 hablaron de las cadenas de suministro como un sistema que requiere de buenas relaciones interpersonales y requiere una comunicación intensiva, haciendo de estas dos características fundamentales de las cadenas de suministros. Esto debido a que en las cadenas de suministro se habla de que hay todo un proceso iniciado en el proveedor que pasa por una red de distribución donde se llevan pues diferentes procesos para llevar a cabo el producto final y para poder ser llevado a ese cliente. Por otro lado, tenemos a los autores Gatorna y Waters. Estos hablaron de que el concepto ha sufrido pues cierta evolución. En un principio era conocido como manejo de distribución física. Más adelante se evolucionó el concepto y se hablaba de que las cadenas de suministro eran un manejo logístico y pues finalmente ya se hablaba de cadenas, de la gestión de cadenas de suministro como tal. Adicionalmente se le dio un enfoque holístico que pretendía una integración organizacional en las empresas, teniendo en cuenta el manejo logístico y el manejo de la distribución física. También está Stevenson, quien en 1999 habló de que se tenía que dar una diferenciación entre los diferentes tipos de cadenas de suministro. Para esto introdujo las cadenas de suministro que estaban orientadas a los servicios y la cadena de suministro que estaban orientadas a la manufactura. ¿Por qué se hacía esta diferenciación? Pues porque cada una de estas iba a tener diferentes características y por lo tanto diferentes formas de manejo y de aplicación de políticas. Finalmente encontramos a Handfield y Nichols, quienes hablaron de las cadenas de suministro como un renacimiento logístico. Como se hablaba de un renacimiento logístico, entonces, ¿qué pretendía ese renacimiento? Pues pretendía la reducción de tiempo, información tecnológica y redes logísticas. ¿Y esto qué tenía como objetivo? Se pretendía un crecimiento competitivo en los mercados tanto internacional como nacional, es decir, la expansión de las diferentes empresas
teniendo en cuenta pues la gestión de estas cadenas de suministros. Adicionalmente, facilitar el establecimiento de ciertas políticas económicas. Y finalmente, la participación en mercados globalizados. Entonces ellos como veían la cadena de suministros como una herramienta que permitía la expansión hacia algo más grande, hacia la unificación de varios sistemas internacionales que iban a hacer que toda la información que ha sido presentada en este video, de las definiciones y pues como que las herramientas que se pretenden incluir en la gestión de cadenas de suministro, ha sido tomada de un estudio que pretendía llegar a un acercamiento al acercamiento de un modelo específico para el manejo de las cadenas de suministros. Entonces para esto se basaron en una teoría de la perspectiva de un sistema general. Entonces, de un sistema general para así poder ver cómo se podía adaptar este sistema general al sistema de las cadenas de suministros. Entonces, para esto, pues se hablaba de que se debía hacer una integración de ciertas actividades para alcanzar ventajas competitivas. Esta integración de actividades debía tener en cuenta el servicio al cliente, la producción, los proveedores, la programación, interventoría de procesos, órdenes de procesos, los procesos y los transportes para poder llevar ese producto final al cliente. Todas estas actividades pues se relacionan mucho con lo que tiene que ver con los procesos pues que se necesitan para llevar a cabo la realización de un producto o un bien o un servicio, pues ya que todas las actividades requieren de proveedores, de programación, de revisar esos procesos y pues la manera como se deben entregar al cliente. Entonces el modelo genérico adicionalmente tiene en cuenta la estructura y la estrategia organizacional, la información tecnológica con la que se cuenta y los recursos humanos que tiene pues la empresa o en general las empresas para llevar a cabo la gestión de cadena de suministros. Entonces, ¿qué se hablaba? Se decía que se debía hacer un análisis del comportamiento de cada uno de estos por separados para ver cómo eran esos aportes individuales al tema general y encontrar pues finalmente cómo aportaban eso a la definición de cadena de suministros. Para ya finalmente definir la cadena de suministros se debía tener en cuenta también la cultura organizacional, el ambiente organizacional, el sector organizacional y la forma de intercambio entre las empresas. Entonces, ya pues para finalizar como que el estudio se hace pues como que se hace ya finalmente no se logra llegar a una definición como tal de lo que son las cadenas de suministros, pero se logra llegar como a ciertos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, que como no existe una normatividad general para el concepto, pues no se puede establecer una definición exacta, pero hay ciertos aspectos que se deben considerar. En primer lugar, que entre más larga sea la cadena de suministros en términos de cantidad de participantes, más difícil será su adaptación a posibles cambios necesarios para poder sobrevivir en los mercados competitivos, ya que cada vez hay mayor ambición de público y todo. Entonces, para poder sobrevivir a todo esto se debe poder reaccionar muy rápido.
En segundo lugar, las cadenas de suministros pueden evolucionar, ya que no solo pueden tener flujo de objetos físicos, sino que también se puede convertir en una red de distribución de información. Entonces, al ser una red de distribución de información, resulta más complejo entregar la información correcta que simplemente si a mí me toca entregar un objeto. Por este motivo, entre más complejo sea el sistema, menor capacidad de respuesta se tendrá para asimilar el entendimiento del concepto y pues como se mencionó anteriormente, pues tendrá menor capacidad de respuesta a ciertos eventos requeridos en el ahora. Y finalmente también se habla de que la cadena de suministro no es pues como que un tema monolítico, es decir, no es una sola unidad. Entonces, como se ha hablado de que integra varias actividades y que tiene en cuenta varios componentes, entonces se puede dividir en subsistemas para hacer un mejor análisis y lograr un mayor acercamiento a lo que verdaderamente son las cadenas de suministros. Pues finalmente haciendo pues como que expresando mi punto de vista de lo que pues se dijo en el estudio, se presentan grandes variedades de definiciones y pues la diferencia radica en que cada uno de los autores tiene un enfoque específico dependiendo de las operaciones y procesos tenidos en cuenta, del contenido, de la naturaleza de cada uno de ellos, del contexto y me parece que ninguna es más acertada que la otra, o sea, cada una en su enfoque tiene algo importante que debe ser rescatado. Entonces, pues para lograr encontrar una definición ya pues exacta de lo que son las cadenas de suministros, me parece que debería rescatar lo más importante de cada uno de esas definiciones, hacer una fusión y pues poder llegar a una definición donde todos los autores estén de acuerdo.